Sí, por favor. Muy buenas tardes, buenas noches para todos. Sí, sí se está escuchando. Buenas noches, sí se escucha. Buenas noches. Sí se escucha. Listo, perfecto. Entonces ya dimos unos minutos de espera. Vamos entonces a dar inicio oficial a este SIPA que se está celebrando todos los sábados en horario de 7 de la noche. ¿Listo? Me presento, mi nombre es Joan Bustos, yo soy tutor para el curso de probabilidad para el periodo académico en curso de la UNAT. Y como les comenté, vamos a trabajar, vamos a revisar la temática de la unidad 2 en el que ustedes están desarrollando, vienen adelantando la tarea número 3 del curso de probabilidad, que básicamente se centra sobre distribuciones de probabilidad y vamos a enfatizar en la distribución hipergeométrica. Entonces voy a proceder a compartirles pantalla. ¿Me pueden por favor confirmar si ya están visualizando mi pantalla? Sí, sí, señor, ya se está Sí, visualizando. señor. Listo, muchas gracias. Perfecto. Entonces, como les comentaba, vamos a revisar la unidad 2, tarea 3, experimentos aleatorios y distribuciones de probabilidad. Y vamos a enfatizar entonces sobre la distribución hipergeométrica. Listo. Antes que nada, vamos a hacer un pequeño recuento de algunos de los conceptos básicos que tuvimos que haber visto en la unidad anterior para llegar hasta este punto. Entonces, la probabilidad es un método por el cual se obtiene la frecuencia de un suceso determinado mediante la realización de un experimento aleatorio. Sabemos entonces que la probabilidad siempre que nos piden calcular probabilidad, nos lo hacen o nos lo solicitan con base en un experimento aleatorio, ¿correcto? Veremos más adelante la definición de experimento aleatorio, del que se conocen todos los resultados posibles bajo condiciones suficientemente estables. Recordemos también que la probabilidad es un suceso, de un suceso siempre va a ser un número entre 0 y 1 o entre 0% y 100%, que es exactamente lo mismo y lo podemos denotar como queramos. 0 es equivalente a 0% y 1 es equivalente a 100%. Entonces, la probabilidad es un número que evalúa la posibilidad de que algo suceda y va desde 0 hasta 1. Y siempre, históricamente, la probabilidad se ha utilizado como soporte para la toma de decisiones en diferentes ámbitos, en ámbitos sociales, en ámbitos científicos, en ámbitos biológicos, ¿sí? En muchos ámbitos se ha utilizado como base fundamental la probabilidad para la toma de decisiones en cualquiera de estos ámbitos previamente mencionados. Por eso es una rama tan importante de las matemáticas. Listo, probabilidad. Recordemos entonces que un experimento es de azar si no se puede predecir su resultado. Entonces, si ustedes tienen una moneda y la lanzan al aire, esa moneda tiene obviamente pues dos posibles resultados cuando caiga al suelo, que es K o C. Sin embargo, como yo no puedo predecir el resultado de la moneda cuando caiga al suelo, cuál cara es la que va a quedar hacia arriba, yo puedo decir que ese es un experimento de azar. ¿Listo? No puedo predecir su resultado. Y llamamos un experimento aleatorio a los que dan lugar a un experimento de azar. Y repito, como vimos en el primer concepto, siempre a nosotros que nos piden calcular una probabilidad asociada a un evento, ese evento va asociado igualmente a un experimento aleatorio. ¿Listo?
Entonces, el conjunto de todos los resultados que pueden obtenerse al realizar un experimento aleatorio se llama espacio muestral. Esto ya lo vimos en la unidad anterior, repito, estamos retomando conceptos básicos. Entonces, tenemos el ejemplo de la moneda al aire, el espacio muestral de dicha moneda, del experimento aleatorio de lanzar dicha moneda al aire, es cara, sello. Esos son los dos posibles resultados. Porque el espacio muestral, repito, es el conjunto de todos los resultados que pueden obtenerse al realizar un experimento. Otro ejemplo, tenemos un dado. Si nosotros lanzamos un dado, nuestro experimento aleatorio es lanzar un dado. El espacio muestral asociado a dicho experimento aleatorio va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Ese va a ser nuestro espacio muestral asociado. Entonces tenemos un elemento. Un elemento es cada uno de los posibles resultados del espacio. Entonces, aquí ya empezamos un poco a individualizar. Si tenemos el ejemplo del dado que lanzamos, nosotros bien podríamos decir que un elemento es cada uno de los posibles resultados del espacio. Es decir, un elemento del experimento de lanzar un dado va a ser el número 2. Otro elemento del experimento aleatorio de lanzar un dado va a ser el número 3 o el número 5, ¿cierto? O un elemento de lanzar el dado, la moneda al aire va a ser cara o el otro elemento va a ser sello. Entonces es cada uno de los posibles resultados que componen nuestro espacio muestral. Un evento en general es un conjunto de eventos simples o posibles resultados del experimento. Entonces aquí es un poco más complejo. Imaginemos entonces que tenemos el mismo experimento de aleatorio de arrojar un dado. Si nosotros arrojamos un dado, ¿qué va a suceder? Va a suceder que tenemos 6 elementos que conforman nuestro espacio muestral, ¿correcto? Los números del 1 al 6. Pero un evento puede ser, calcule la probabilidad de que al arrojar un dado caiga un número que sea impar, ¿cierto? ¿Cuántos números impares hay en un dado? El 1, el 3 y el 5, ¿correcto? ¿Eso qué quiere decir? En ese evento yo estoy involucrando más de un posible resultado, ¿cierto? No solamente un elemento está involucrado, sino están involucrados 3 elementos. Alguien creo que se puso activo el micrófono, ¿me pueden colaborar silenciando el micrófono, por favor? Ya les habilito un espacio por si tienen alguna duda. Ahora, tenemos un evento simple que está compuesto por un único elemento. Retomando el ejercicio del dado, simplemente calcúleme la probabilidad de que al lanzar un dado caiga el número 6. Ese es un único elemento. Me están pidiendo calcular la probabilidad de un evento simple que está conformado por un único elemento. ¿Listo? En el evento de arriba teníamos involucrados más de un elemento. ¿Por qué? Porque el número par tiene la posibilidad de tener 3 resultados o el número impar 3 resultados y ahí estoy involucrando varios elementos. O un evento vacío es el que pues no tiene posibilidad de que ocurra lo más mínimo. El ejemplo del dado, yo lanzo el dado, ese es mi experimento aleatorio y si me piden calcular la probabilidad de que caiga el número 8, pues va a ser imposible porque mis elementos van del 1 al 6, ¿cierto? Entonces ese sería un evento vacío. Estaríamos hablando de un evento vacío. Listo. La probabilidad, la definición clásica de probabilidad. La probabilidad de que ocurra un suceso A, nosotros por lo general, la manera correcta de denotar, de escribir, de referenciar un evento o un suceso que es lo mismo, es con una letra mayúscula. A, B, C, ¿listo? Entonces decimos la probabilidad de que ocurra un suceso o evento A asociado a un espacio muestral está dado por, y esta es la definición o la fórmula clásica de probabilidad, que es número de casos favorables al suceso A sobre número de casos totales posibles.
¿Listo? Entonces vamos a ver un poco más cómo sería con el ejemplo que estamos tratando. El mismo ejemplo del dado. Si a mí me piden calcular la probabilidad de que al arrojar un dado caiga un número impar, ¿yo qué tengo que hacer? Miro cuántos de mis elementos satisfacen la condición de ese evento. En este caso van a ser 3 elementos que son el número 2, perdón, el número 1, el número 3 y el número 5. 3 elementos satisfacen la condición de ese suceso A o de ese evento A, ¿cierto? Y ese iría en el numerador porque es casos favorables o elementos favorables, ¿cierto? Sobre el número de casos o elementos posibles, ¿listo? Entonces, ¿cuántos son los posibles? Pues nuestro espacio muestral son 6, la cardinalidad. La cardinalidad, recordemos que es la cantidad o la suma de todos los elementos. Es decir, si mi espacio muestral del experimento de arrojar un dado es 1,2, 3, 4, 5 y 6, la cardinalidad de mi espacio muestral es 6, porque son 6 posibles resultados. Con la moneda, si mi experimento aleatorio es arrojar una moneda al aire, mi espacio muestral va a ser cara, sello, y la cardinalidad de mi espacio muestral va a ser el número 2, porque son 2 elementos que tengo. Entonces, siempre va a ser número de casos favorables sobre número de casos posibles. En este caso serían 3, porque tenemos 3 elementos que satisfacen la condición de que caiga un dado impar, de que caiga un resultado impar al arrojar el dado, sobre 6, que es la cantidad de todos de la suma de todos los posibles resultados o elementos, es decir, la cardinalidad de mi espacio muestral. En este caso tendríamos 3 sextos, lo mismo que equivale a un medio, lo mismo que equivale a 0,5 o al 50%. Tiene lógica, tiene toda la lógica del mundo. Si tengo un dado que tiene 6 caras y lo voy a arrojar y la mitad de esos resultados satisfacen mi evento, pues el 50% será la probabilidad de que esto ocurra. Ahora, vámonos con el ejemplo de la moneda. Si el experimento aleatorio consiste en arrojar una moneda al aire y me preguntan cuál es la probabilidad de que caiga el lado de sello, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Hago igual, número de casos favorables sobre el número de casos totales o posibles, número de casos favorables. ¿Cuántos elementos satisfacen la condición de que es sello? 1 va en el numerador. ¿Cuál es la cantidad de elementos totales? 2, cara y sello. Entonces sería un medio, lo mismo que 0,5, lo mismo que 50%, ¿correcto? Listo. Eso fue un pequeño recorrido por las temáticas que ustedes han venido abordando en el transcurso desde que inició el curso hasta este momento, como es la definición de probabilidad, sus fórmulas, sus conceptos básicos y demás. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, instructor. Listo. Perfecto. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia en la temática que nos trajo acá. Entonces, ustedes están trabajando en las distribuciones de probabilidad, experimentos aleatorios y distribuciones de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad que ustedes están trabajando son 4: distribución binomial, distribución hipergeométrica, distribución normal y distribución Poisson o Poisson. ¿Listo? Estas 4 distribuciones de probabilidad ustedes las vienen trabajando debido a que tienen ejercicios en la guía de actividades asociados a ellas. ¿Listo? La idea, ¿cuál es? Voy a tratar de hacer un breve recorrido por las otras distribuciones, pero nos vamos a enfocar en la distribución hipergeométrica, que es la temática del día de hoy. Siempre que yo le digo a los estudiantes que vamos a trabajar en las distribuciones de probabilidad, siempre eh, trato de que se puedan concentrar o puedan, digamos,
apuntar todos sus esfuerzos a tratar de identificar el tipo de ejercicio que están leyendo con cuál distribución pertenece. Sé que ustedes en su guía de actividades de la tarea 3 tienen antes de los ejercicios un titulito que dice distribución hipergeométrica, distribución binomial. Eso hace que se vuelva un poco muy cuadriculado, como, bueno, esto es distribución hipergeométrica, ¿cuál es la fórmula? Y venga, reemplazo. Esa no es la idea. La idea es que cuando ustedes se enfrenten, bien sea acá o en la vida cotidiana, con un ejercicio que requiera de probabilidad por X o Y motivo, puedan o tengan la capacidad de poder identificar cuál es esa distribución de probabilidad que deberían aplicar porque es la que se ajusta al caso de estudio o al caso de uso en ese momento. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, una distribución binomial que tenemos éxito y fracaso, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. Siempre tenemos blanco o negro, ¿cierto? Sí o no, mujer o hombre. Siempre tenemos éxito, ¿cierto? Que si lo lleváramos a cuestiones literarias, estaríamos hablando de como si fuese un antónimo, ¿cierto? Todo lo contrario, pero solo tengo dos alternativas. Probabilidad, perdón, P, probabilidad de éxito y Q, probabilidad de fracaso. Entonces, ese siempre va a ser el modelo de una distribución binomial y es muy fácil de identificar por eso. Entonces, esa sería una característica muy arraigada que se presenta mucho en una distribución binomial. Pero ahora vámonos a otra distribución. Hablemos, por ejemplo, de la distribución normal. Cuando a mí me hablan acerca de un promedio o un esperado y además de una desviación estándar, yo de una vez lo asocio con una distribución normal, ¿correcto? Es decir, si a mí me dicen eh, el esperado de vida de un colombiano es de 70 años, con una desviación estándar de 0.25, por poner un ejemplo. ¿Listo? Entonces yo estoy viendo que tengo un esperado, me están dando un esperado o una media, ¿sí? Y además me están dando una desviación estándar o nos pueden dar una varianza en tal caso. ¿Listo? Cuando yo tengo ese tipo de ejercicios y me están dando cierta información, yo tengo que tratar de coger y aterrizarla y decir, bueno, estas son las condiciones o las características que me llevan a asociarlo a esta distribución de probabilidad. También tenemos la distribución de Poisson o de Poisson, ¿cierto? Esta distribución siempre hace referencia a las razones. ¿Listo? Cuando a mí me dicen la cantidad de pacientes que se atendieron en un hospital en un mes, la cantidad de distancia que recorrió el automóvil en 5 horas, ¿sí? La cantidad de, no sé, insectos o la cantidad de insectos que hay por metro cuadrado de terreno. ¿Alguien encendió el micrófono? ¿Me pueden, por favor, colaborar? ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Por favor, ¿me pueden colaborar? Gracias. Entonces, como les venía diciendo, la distribución de Poisson o de Poisson siempre nos va a hablar de razones. La cantidad de kilómetros recorridos en cierto tiempo, la cantidad de pacientes atendidos en 2 días, la cantidad de agua en la cantidad de agua en cierto espacio cúbico, ¿sí? Siempre cuando nos estén hablando de razones
vamos a asociarlo inmediatamente con una distribución de paso de Poisson, ¿listo? Y obviamente la distribución hipergeométrica, así como las otras tres distribuciones que les mencioné anteriormente, también tiene sus propias características que la hacen muy particular. ¿Listo? Entonces, como vemos en la diapositiva que les estoy proyectando, a mano izquierda que van a encontrar la fórmula sobre la cual se rige esta distribución. Cuando yo ya sé que quiero calcular, simplemente empiezo a reemplazar. Y antes de iniciar como tal en el tema de la distribución hipergeométrica, quiero, digamos, expresarles que el tema de la fórmula, digamos, es lo más sencillo que solamente reemplazar. ¿Listo? Entonces yo, como les decía, quiero que concentremos nuestro potencial en tres cosas. La primera ya la vimos, que es, de acuerdo a las características de cada distribución de probabilidad, poder identificar a cuál me tengo que ceñir. ¿Listo? Si me dan X o Y información, tengo que poder o tener la capacidad de asociarla con la distribución correcta. Esa sería la primera cosa que quiero que nos enfoquemos. La segunda cosa que quiero que nos enfoquemos es en leer con detenimiento, con mucha cautela, el enunciado para tratar de entender e interpretar lo que este me quiere decir y asimismo poder asociar los valores que allí están con las variables que vamos a ver a continuación. ¿Listo? ¿De qué me sirve saber o identificar que se trata de una distribución hipergeométrica si al momento de leer el enunciado no puedo asociar bien las variables con la información que allí me está registrando? Y la tercera cosa que quiero que nos concentremos, ya la diré más adelante, pero todo menos la fórmula, porque la fórmula simplemente es reemplazar y eso es súper sencillo. ¿Listo? La idea es poder tener un poquito y desarrollar esos skills de análisis e interpretación. Entonces, como les venía diciendo, la distribución hipergeométrica se rige por la fórmula de la izquierda. Cuando yo quiero calcular la probabilidad de la variable X tenga algún valor, la aplico y lo que vamos a ver a continuación es, vamos a tratar de entender a qué hace referencia cada variable. Con eso, cuando ustedes puedan leer el enunciado, digan, ah, esta variable lo que me trata de decir es esto, entonces leo el enunciado y de una vez traigo el valor correcto. ¿Listo? Profe, disculpe, una pregunta. ¿Usted estaba pasando Sí. diapositivas o solamente estamos en una que es distribución hipergeométrica, que es la que se está viendo? No, estamos únicamente en la distribución hipergeométrica. Ah, muchas gracias. Listo. Lo que pasa es que quería decir, a pesar de que esta CIPA no, la idea era concentrarnos únicamente en distribución hipergeométrica, quería hacer un pequeño recuento por los conceptos básicos de la unidad anterior, asimismo como las otras distribuciones, para entender este tema de las características que tiene cada una y demás. Entonces, bueno, ahora sí, tenemos las variables, las cuatro variables de la distribución hipergeométrica. Tenemos la variable mayúscula que hace referencia al tamaño de la población. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Voy a tratar de ponerles un ejemplo narrado y a medida que vamos viendo las variables, vamos a construir la historia. ¿Listo? No les quiero poner el enunciado, el ejercicio ahí, porque digamos eso limitaría un poco el pensamiento de decir, bueno, ¿y este qué, a qué se refiere? Si no, ah, bueno, este es 2, pues ese es un 2. ¿Listo? Entonces voy a tratar de ir narrándoles la historia para que entiendan a qué hace referencia las variables y a continuación voy a narrarles otra historia y ustedes me van a ir ayudando a diligenciar y identificar cuál es la variable y cuál es el valor que le vamos a asociar. Entonces, esta primera la voy a hacer yo únicamente. Tenemos la variable n mayúscula. La variable n mayúscula hace referencia al tamaño de la población. Entonces, imagínense que en la Universidad Nacional tenemos los estudiantes, la Universidad Nacional Abierta a Distancia, tenemos los estudiantes que están tomando el curso de probabilidad. Los estudiantes que están tomando el curso de probabilidad de la UNAD para este periodo académico son
1000 estudiantes. ¿Listo? Ese es el dato. Entonces, tamaño de la población, piensen en algo grande. ¿Listo? Piensen en la cantidad de estudiantes de un colegio. Piensen en la cantidad de animales en un zoológico. Piensen en, no sé, la cantidad de aviones en un aeropuerto, ¿sí? En la cantidad de buses en una terminal de transportes. Siempre cuando les empiecen el enunciado y les mencionen una población grande que, cuidado, la población no solamente son personas, pueden ser, como les dije, aviones, buses, helicópteros, animales, pero la población en general, la grande, el grueso, ¿listo? Ese es N mayúsculo. Les venía contando la historia de los estudiantes de la UNAD que están tomando el curso de probabilidad y son 1000 estudiantes, ¿listo? A continuación, lo que sigue en la historia es coma, de los cuales el 60% son padres de familia. El 60% de los estudiantes de la UNAD que están tomando el curso de probabilidad para este periodo académico es el 60%, que son padres de familia. ¿Listo? La variable K, que es número de individuos, que yo siempre la asocio, o le digo a mis estudiantes que la asocien, con una característica en particular que tiene esa población grande, o parte de esa población grande, mejor. ¿Listo? Entonces, en este caso que dije, tenemos la universidad, ¿sí? Los estudiantes de probabilidad de la universidad son mi población grande y esa población tiene una parte de esa población tiene una característica en especial. ¿Listo? En este caso, ¿cuál fue la característica? Ya son padres de familia, que es el 60%. Ahora bien, pueden haber miles de características y ustedes muy seguramente se habrán dado cuenta en los ejercicios que están realizando. Entonces, no sé, los estudiantes de la UNAD de probabilidad que son mujeres, los estudiantes de la UNAD de probabilidad que son hombres, los estudiantes de probabilidad de la UNAD que son casados, los estudiantes de la UNAD de probabilidad que son solteros, los estudiantes de probabilidad de la UNAD que trabajan. ¿Listo? Entonces, siempre hay una característica o algo especial que tiene parte de esa población. Cuando ustedes realicen la lectura, se van a dar cuenta de eso y de inmediato lo van a asociar con la distribución hipergeométrica y con la variable K. Continuamos con nuestra lectura mental, ¿no? A continuación, el rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia cita a los 1000 estudiantes de probabilidad que están tomando el curso de probabilidad para el periodo académico en curso y de manera aleatoria, ¿cierto? Es decir, bien sea en una lista o a dedo, va a seleccionar 50 de ellos aleatoriamente. Él no sabe a quién va a seleccionar, por ahí le ponen un tapa, una venda y él va diciendo este en una lista que tiene. Son 50 al azar, de manera aleatoria. Selecciona 50 de ellos porque les quiere regalar una beca para estudiar, no sé, gratis el siguiente semestre. ¿Listo? Obviamente esto es un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Tengo la población grande o el tamaño de la población grande, que es N mayúscula, ¿cierto? Con parte de esa población que tienen una característica o algo en especial, que es K, y el rector de la universidad va a elegir 50 de esas personas de manera aleatoria y ya. Eso es hasta ahí. Ese es el tamaño de la muestra. Cuando ustedes le digan y aleatoriamente escoge 50 o aleatoriamente saca 3 o al azar selecciona 20, ¿sí? Eso, cuando ustedes les digan eso, siempre ese es el tamaño de la muestra. ¿Listo?
Esas son las tres variables principales que definen mi distribución hipergeométrica. Ahora, la variable X, que es la última variable que ven en pantalla, ¿sí? Esa variable es la que yo estoy utilizando, la que ustedes utilizan para todas las distribuciones, para la binomial, para la normal, para la paso y para la hipergeométrica. Y siempre va asociada con la pregunta que a mí me hacen. ¿Listo? Es decir, continuando con el relato. A continuación, el tesorero, que es quien maneja el tema del dinero para las becas, quiere saber cuál es la probabilidad de que el rector de esos 50 estudiantes que selecciona al azar, cuál es la probabilidad de que de esos 50 estudiantes, menos de 10 padres de familia. ¿Listo? Siempre me hacen una pregunta con base en la muestra y con base en la característica especial, es decir, mi variable aleatoria K. ¿Listo? Repito la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que los 50 estudiantes, o sea, con base en mi muestra, cuál es la probabilidad de que los 50 estudiantes que seleccionó el rector al azar o de manera aleatoria, menos de 10 sean padres de familia? ¿Listo? Ahí me está preguntando respecto a la variable K. Entonces, la pregunta siempre va con base en obviamente las otras cosas, que es la población grande y el tamaño de la muestra. Dígame cuántas personas tienen la característica especial, es decir, la variable K. O cuántos tienen más de cierto número, o menos de cierto número, o igual a tal número. Otra pregunta puede ser, ¿cuál es la probabilidad de que con base en la muestra que sacó el rector de esos 50 estudiantes, exactamente 20 sean padres de familia? ¿Listo? O cuál es la probabilidad de que con base en la muestra aleatoria de 50 estudiantes que seleccionó el rector al azar, más de 30 sean padres de familia. ¿Listo? Esa es la variable que va a tomar X, que es el valor que yo quiero calcular. Entonces, para el primer ejemplo, menos de 10, yo lo que voy a tener que calcular es P de X menor a 10. ¿Cierto? Porque a mí me dijeron, ¿cuál es la probabilidad de que sean menos de 10 los estudiantes que dentro de los 50 que seleccionó, cuál es la probabilidad de que menos de 10 sean padres de familia? Entonces tengo que calcular P de X menor a 10. En mi segunda pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que de los 50 que se seleccionaron al azar, exactamente hayan sido 25 padres de familia? Que tengo que calcular entonces P de X igual a 40. La probabilidad de que X tome un valor de 40. Y el último, ¿cuál es la probabilidad de que de los 50 estudiantes seleccionados al azar, más de 30 sean padres de familia? Entonces tengo que calcular la probabilidad de que X esté entre 30 y 50. ¿Por qué para en 50? Porque el rector solamente va a seleccionar 50 estudiantes. ¿Listo? La probabilidad de que esté entre 30 y 50, esa es la probabilidad que yo necesito hallar. Que X esté entre 30 y 50. ¿Listo? Entonces, este ejercicio de tratar de imaginarnos un cuento, una narrativa en nuestra cabeza para poder entender cuál es la variable, cómo se le asocia, qué significa, era lo que quería que revisáramos para tratar de poner un poquito la mente a trabajar y decir, ah, bueno, la muestra grande es N, la característica especial de la población es K. El tamaño de la muestra es cuando me digan que seleccionan tantos aleatoriamente. X es el valor que yo quiero calcular, que me lo preguntan con base en la muestra y la variable K, que es la característica especial de la población. ¿Listo? Ese es el análisis. Muy seguramente cuando ustedes ya se enfrenten a un ejercicio van a saber, ah, bueno, mira que aquí me dan una población grande, me dicen que tiene tal característica y sacan una muestra. Eso es hipergeométrica. ¿Listo? Vamos ahora a continuar con otro ejemplo narrado en el que ustedes me van a ayudar a diligenciar las
variables. ¿Listo? Hasta el momento, para este primer tramo, ¿tienen alguna duda de distribución hipergeométrica? En caso de que no tengan alguna duda, se las contesto. Igual vamos a hacer otro ejercicio más puntual. Listo, como veo que nadie tiene ninguna duda, entonces vamos a proceder a realizar el siguiente ejercicio. Entonces la idea es que me puedan ayudar a llenar las variables. ¿Listo? En un zoológico ubicado en Cali, Colombia, ¿sí? Hay 100 ejemplares de diferentes especies de animales. 100 ejemplares. Entonces, imagínense 3 leones, 4 tigres, 20 monos, etcétera. ¿Listo? En total suman 100 ejemplares de animales de diferentes especies. Hay 100 animales, 100 ejemplares de diferentes especies de animales en un zoológico de Cali, Colombia, de los cuales el 25% de esos ejemplares están en peligro de extinción. El 25% está en peligro de extinción. Qué pena, sigue en la misma diapositiva de distribución hipergeométrica. Sí, claro, porque estamos en lo mismo, tratar de asociar las variables al ejercicio. Qué pena, profe, ¿no hay una manera de hacerlo un poco más didáctico para ir viendo? Sí, ya vamos a hacer un ejercicio donde visualicen el ejercicio y podamos rayar y todo, pero les repito, quisiera que hiciéramos este ejercicio imaginándonos un poquito en nuestra cabeza cómo funcionaría. Ya vamos a revisar un ejercicio más puntual, detallado y empezamos a rayar. Entonces quisiera que entonces pues, pudiéramos continuar con este ejercicio. Entonces, nuevamente, repito. En un zoológico de Cali, Colombia, hay 100 especies, 100 ejemplares de diferentes especies de animales, ¿listo? De las cuales el 25% de esos ejemplares se encuentran en riesgo de extinción. El administrador del zoológico, de manera aleatoria, va a seleccionar 5 de esos ejemplares porque les quiere dar una comida especial ese día. Esa noche les quiere dar una comida especial. ¿Listo? Hasta el momento, ¿alguien me pudiera ayudar diligenciando o identificando cuáles son las variables y los valores de ese ejercicio? No todos al tiempo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí. Pienso Yo que soy Jason Arevalo, lo de acabo de escribir por el chat. Es lo de, ¿qué? Las variables. Sí. Jason Arevalo nos dice que N mayúscula es 100, muy bien, porque son 100 ejemplares, que K es 25%, bien, pero recuerda que lo tienes que llevar a números. Entonces el 25% de 100 es 25 animales que estarían en peligro de extinción y N sería igual a 5, correcto, José, así sería. N sería igual a 5, que es la muestra. Perfecto. Ya logramos identificar en nuestra cabeza de qué se trata cada una de las variables. Ahora bien, viene la pregunta. Recordemos que la variable X, esta última variable, siempre está asociada con la pregunta que me van a formular. ¿Listo? Entonces, si la pregunta que me hacen es, ¿cuál es la probabilidad que de estos 5 animales que selecciona el administrador del zoológico, 2 estén en peligro de extinción? ¿Qué es lo que yo debería calcular? ¿Qué valor tomaría la variable X? ¿Alguien me puede ayudar? Dos, profe. Muy bien. Yo tendría que calcular la probabilidad de que X fuese
igual a 2. X, porque X yo le estoy tomando como la probabilidad de que un animal esté en peligro de extinción. O me están pidiendo calcular la probabilidad de que 2 de esas 5 especies, de esos 5 ejemplares que el gerente del zoológico sacó, pues yo tendré que calcular Px igual a 2. ¿Cómo? Pues reemplazando acá. Pero eso es lo de menos, lo que les venía diciendo. Reemplazar los valores en la variable, eso, digamos, eso lo puede hacer cualquier persona y sin análisis previo ni nada. La idea es ir un poquito más allá. Ahora, si la siguiente pregunta que me hacen es, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos 3 animales, por lo menos 3 animales de los 5 que seleccionaron, al azar estén en peligro de extinción? ¿Qué es lo que yo debería calcular? Y quien me vaya respondiendo, voy dándole 2 puntos para la tarea 3, para la nota de la tarea 3. Profe, Si me preguntan eso, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué profe, debería calcular? X menor a 3. profe, No, profe, X sí, menor o igual a 3, perdón, X mayor o igual a 3 menor que 5. perfecto. Bueno, ahí faltó un pedacito, casi. Arréglalo. X, Repito, X, no, a ¿cuál ver, es la probabilidad? X, ah, bueno, entonces digámoslo en otras palabras, X, que X esté entre 0 y 3 y que ese X sea menor que 5, No, ¿no? Bueno, repito, ¿cuál es la probabilidad de que de los cinco ejemplares, ¿sí?, que el administrador sacó aleatoriamente, cuál es la probabilidad de que por lo menos, o sea, como mínimo, 3 de esos ejemplares estén en peligro de extinción, como mínimo, teniendo en X es, cuenta que el piso es 3, ¿no? ¿Cómo? X es entre 3 y 5, X entre 3 y 5, 3, 4 y 5. Perfecto. ¿Quién dijo eso? Marixa, Maritza, ¿me Miranda. puedes escribir al interno que te ganaste 2 puntos, por favor? El estudiante que dijo antes le faltó un pedazo y dijo mayor o igual a 3 y menor a 5. El no, yo dije problema es menor o igual que, a 3, no, yo dije menor o igual a 3 y, perdón, menor o igual a 3 y mayor o igual a 3 y menor que 5. correcto, hay que te faltó y menor o igual que 5, porque si tú dices menor que 5, no cuenta el 5. Y eso es un error muy común. Entonces, les voy a dar un pequeño Ah, porque ejemplo. 5 es el límite. Claro. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Para este mismo ejemplo, la probabilidad de que por lo menos 3 de esos 5 ejemplares estén en peligro de extinción. Entonces, yo lo que tendría que calcular es la probabilidad de que X esté entre 5 y 3, ¿verdad? Pero este es un error muy común porque lo que el compañero ahora nos dijo fue realmente esto. P de 3 menor o igual a X menor a 5. ¿Listo? Esto es el de arriba, este que está acá, es sumar las probabilidades de P de 3 más P de 4 más P de 5. ¿Listo? Más P de 5. Y el que está acá abajo, perdón, aquí me falta el 5. Y el que está acá abajo es sumar las probabilidades de P de 3 más P de 4. Pilas porque hay que tener mucho cuidado porque aquí solamente tendríamos P de 3 porque lo incluye por el igual, acá lo vemos, ¿cierto? P de 4, pero P de 5 ya no lo toma porque este es menor a 5. Y si yo digo menor a 5, ya no lo está incluyendo. ¿Listo? Entonces, tener esto que está acá es lo mismo que tener esto.
o es diferente? ¿Alguien me puede decir? ¿Esto es lo mismo que esto o no? Sí, señor. Sí, señor, es lo mismo. Correcto. Es exactamente lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema del menor o igual, mayor o igual. ¿Listo? Pero muy bien, Maritza. Por favor, entonces me escribes ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Ya somos capaces de identificar las principales características que tiene la distribución hipergeométrica y a su vez, habiendo hecho el ejercicio en la mente, que alguien me decía, ¿y por qué no lo hacemos más dinámico? Ya lo vamos a hacer más dinámico, pero van a ver cómo sirvió este ejercicio hacerlo en la mente. Y a su vez, ya podemos pensar rápidamente cuáles son las variables, ¿cierto? A qué hacen referencia y cuando yo leo el texto o me imagino el texto, de una vez digo, ah, esta es la variable tal y por tanto este es el valor que le debo asignar. ¿Listo? Hasta el momento, ¿tienen alguna duda antes de entrar con un ejercicio en materia como me lo estaban pidiendo por ahí? ¿Entendieron bien cuáles son las variables, a qué hacen referencia y demás? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, entiendo que no. Entonces vamos entonces a proceder con el famoso ejercicio escrito. ¿Listo? Entonces, ¿alguien me quiere ayudar a leer y de paso tendrá la oportunidad de explicarnos la solución y ganarse ya no 2, sino 5 puntos? ¿Alguien? ¿Nadie quiere leer? Buenas noches. Hola, Diego. Sí, señor. ¿Lee el enunciado, doctor? Sí, dale. Bueno, aquí dice, 16 jugadores participan en un torneo de tenis de mesa. 3 de los jugadores... Bueno, creo que Diego se nos fue, ¿cierto? No quiere los puntos. ¿Alguien más quiere ayudarme a leer? Muy buenas noches. 16. ¿Sí me escucha, tutor? Sí, es que se te fue el internet por un momento. Ya, tutor. Bueno, el enunciado dice, 16 jugadores participan en un torneo de tenis de mesa. 3 de los Sí, jugadores que ingresan al torneo son zurdos. O sea, solo 3 de los 16 son zurdos. correcto. El resto son diestros. Bueno, suponiendo que inicialmente todos los jugadores tienen la misma probabilidad de llegar a la final, verifique lo siguiente. ¿Sigo? No, listo. Hagamos un stop. Diego, ayúdame por favor identificando las variables y los números asociados a dichas variables. Los valores asociados a dichas variables. Teniendo en cuenta esto, obviamente. Diego. Bueno, Diego se puso en silencio. ¿Alguien me puede indicar cuáles son las variables para este ejercicio? Profe, ahí me escucha. Sí, ¿con quién hablo? Profe, Andrés. yo logro Hola. identificar a N como 16 y K Perfecto. 3. Perfecto, vas muy bien. Y por los 5 puntos, El resto ¿cuál variable nos faltaría? sería el... Sería No, N. no hay tamaño de muestra. No, Espéreme. ¿cómo no hay tamaño de muestra, seguro? El valor que toma la variable que sería el restante de la población, ¿o qué? A ver, No dice, sé. ¿Alguien me puede suponiendo que ayudar? inicialmente todos los... Porque está en el enunciado.
No está en la tama- pregunta. Dos, el el tamaño de la 2. muestra El 2. serían los dos. Sí, tamaño de muestra es Dos, 2. profe, que son la probabilidad de que dos sean zurdos. Ah, dos, sí, sí. Diestros y zurdos, dos. Es 2, pero ese no es el motivo. Porque como les dije, en la variable n minúscula, o sea, el tamaño de la muestra, yo lo puedo identificar sin necesidad de leer el enunciado, la pregunta. Solamente el enunciado. ¿Alguien me puede decir Sería por qué dos menor o igual que 3. No, espera. Eso de 2 menor o igual que 3 y todo eso, x menor o igual o mayor o igual, va cuando yo vaya a leer la pregunta. De momento estamos leyendo solo el enunciado y nos hace falta por identificar una variable. Ya Andrés, Profe, sí, el 13. El 13 porque a los 16 le quita los 3 que ya son, Sí, que 13. son zurdos. No. Profe, A es ver. porque van a jugar un juego de mesa y se necesitan dos. No, profe, la probabilidad Perfecto. ¿Quién de dijo eso? que todos puedan llegar a la final. O sea, de nuevo 16. No, Dos alguien que dijo, llegan a la final. un hombre dijo que eran porque era una final. ¿Quién fue? Es un juego de mesa y como son dos que juegan el juego de mesa. Enrique Chinchilla. Muy bien, Enrique, por favor escríbeme, pero ahí tocaría dividido junto con Andrés 2 y 2 puntos porque fueron entre los dos. Entonces, efectivamente, como les venía comentando, cuando ustedes les piden una variable, cuando ustedes les están dando el enunciado y ustedes les van a decir el tema de la parte del tamaño de la muestra, siempre les suelen decir como, y de manera aleatoria el rector sacó 50 estudiantes. Y al azar, el administrador del zoológico seleccionó 5 ejemplares de animales. Siempre suele ser muy explícito. En este caso no lo fue. Pero Enrique logró determinar que la muestra son 2, porque dice, suponiendo que inicialmente todos los jugadores tienen la misma probabilidad de llegar a la final, y ya las preguntas hacen referencia a la final. Y la final se juega entre 2 personas, ¿cierto? Entonces, esa sería mi muestra. Final, 2 personas, 2 es la muestra que voy a sacar, ¿listo? Entonces, obviamente este ejercicio pues de una vez fue un poquito más complicado porque no hubiera tenido la misma gracia de decir, y aleatoriamente se sacan 2 jugadores, ¿no? Pues suelen ser así los enunciados, pero bueno, muy bien. Ahora sí, ¿qué es lo que me piden calcular? ¿Listo? Entonces aquí nuevamente, ¿quién me puede ayudar con el enunciado de la primera pregunta y qué me piden calcular o qué valor de X tendría que calcular? La pregunta número 1. ¿Alguien me puede ayudar a leer, por favor? ¿Cuál es la probabilidad de que dos zurdos se encuentren en la final? Sea X la probabilidad de que un zurdo llegue a la final. Listo, muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 zurdos se encuentren en la final? Acuérdense bien que mi pregunta siempre va enfocada a mi característica, ¿no? Eso fue lo que les dije, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que 3 animales estén en peligro de extinción? ¿Se acuerdan? Que es la característica. En este caso, la característica es que los estudiantes sean zurdos y en el ejemplo del zoológico era que estuvieran en peligro de extinción y en el ejemplo de la universidad era que fueran padres de familia, ¿no? Entonces, muy bien. De acuerdo a eso, ¿qué valor de X es el que debería calcular entonces, Andrés? La probabilidad de que X sea igual o mayor o menor a qué. ¿A 2, tutor? ¿Que mayor a 2, menor a 2 o qué? No, que sea menor o igual que 2. Menor o igual. No.
Igual a 2. Muy bien, ¿quién dijo igual a 2? Claudia Villamil. Vale, me escribes por favor 2 puntos para ti. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la probabilidad de que dos zurdos exactamente, aquí no me dicen al menos, como mínimo, máximo, aquí no me están poniendo un límite bien sea superior o inferior, aquí me están diciendo cuál es la probabilidad de que dos zurdos, exactamente dos zurdos, se encuentren en la final? Por lo tanto, tengo que calcular la probabilidad de que X sea igual a 2. Perfecto. ¿Cómo lo hago? Obviamente, entonces, para resumir, ¿cuáles son nuestras variables? El N, el tamaño de la población grande es 16. N, el tamaño de la muestra, va a ser igual a 2 porque estamos hablando de los que llegan de los dos que llegan a la final. Y X es el valor que va a tomar la variable, es decir, a mí me están diciendo cuál es la probabilidad de que todos esos que van a jugar, de los dos que llegan a la final, esos dos sean zurdos. Pilas ahí. Me están diciendo, de la muestra, ¿cuál es la probabilidad de que de la totalidad de la muestra, la totalidad tengan la característica acá? Eso es lo que me están diciendo. ¿Cuál es la probabilidad de que de los dos que van a jugar la final, o sea, viene minúscula, cuál es la probabilidad de que dos tengan mi característica acá, es decir, que sean zurdos? Pilas ahí. N minúscula y K tienen el mismo valor de 2, pero N minúscula es porque es 2 N minúscula porque la final la juegan 2. Esa es la muestra, ¿cierto? Y K es porque me están preguntando cuál es la probabilidad de que 2 sean zurdos. Entonces, N2, K2. N mayúscula 16, perdón, K3. Repito, N es 2 y X es 2, no K. Corrección, K es 3 porque son 3 zurdos. N es 2 porque la final la juegan 2. Y X es 2 porque la pregunta me la están haciendo referente a que 2 sean zurdos. ¿Listo? Y K obviamente es 3. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿yo cómo hago eso? Pues simplemente reemplazo. Cabe aclarar que esto no es K dividido X, ni mucho menos. Esto es K combinado X. Combinatorias ya lo vimos la unidad anterior, ¿no? Entonces, K combinado X multiplicado por N menos K combinado N menos X, todo eso sobre N combinado N. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos? Pues simplemente reemplazamos. K combinado X. ¿Cuánto vale K? 3. Aquí ya lo tenemos en el numerador. Perdón, no en el numerador porque esto no es una división. Lo tenemos en la parte de arriba de la combinatoria. Combinado X, X vale 2, multiplicado por N mayúscula menos K. N mayúscula vale 16 y K vale 3, es decir, 13 combinado 0. ¿Por qué 0? Porque N menos X, N es 2 y X es 2. N minúscula es 2 porque la muestra son 2, los que llegan a la final, y X es 2 porque me están preguntando cuál es la probabilidad que 2 tengan la característica acá. ¿Listo? Entonces sería 0, 13 combinado 0 y todo eso dividido sobre N mayúscula combinado N minúscula, es decir, 16 combinado 2. Eso me da un número que es 2,5%. ¿Listo? Esa es la probabilidad. La tercera cosa en la que quiero que nos concentremos es, la primera, ser capaces de identificar cuál es la distribución de probabilidad sobre la que yo estoy hablando, sobre la que me están hablando. ¿Listo? Dependiendo la característica o las características que me digan en el enunciado. Lo que hablamos, si es P y Q, éxito, fracaso binomial, si es una razón Poisson, si es una desviación estándar con media normal, si es una característica especial con una población general y una muestra, pues es hipergeométrica.
ser capaces de identificar de acuerdo a cada una de las características de mi distribución hacia cuál me debo inclinar, por cuál me tengo que ir, cuál es la que la rige. Esta es la primera cosa. La segunda cosa es, ya habiendo identificado la distribución, saber cómo identificar las variables en el enunciado. Ya también lo hicimos. Ustedes me ayudaron a construir la del zoológico, fueron capaces de identificar que la población grande N mayúscula era 100, que la característica especial eran los de riesgo que eran 25, que la muestra aleatoria eran 5, ¿cierto? Saber identificar las variables. Y por último, la tercera cosa que me parece importante es saber leer los resultados. Esto que no sea un número frío para ustedes. 2.5%. Esa es la probabilidad. Bueno, pero ¿y si tiene lógica? ¿Hace sentido? ¿Alguien me puede decir si ese 2.5% tiene realmente sentido? Que sea tan bajo. Es decir, si yo leo el enunciado y digo 16 jugadores participan en un torneo de tenis, ¿sí? Y de esos 16, 3 jugadores son zurdos. Y me preguntan cuál es la probabilidad de que los dos que lleguen a la final sean zurdos, habiendo solo 3. ¿Tiene lógica ese porcentaje de probabilidad? ¿Alguien me puede decir si sí o no? Profe, yo digo que sí. Sí tiene, profe, sí Correcto. tiene lógica por lo que son, de los 16 solamente son 3 zurdos y llegan Son la 2 minoría. a la final, pues eso tiene lógica por ser tan bajito. Correcto, así es, Guillermo, correcto. Sí. Guillermo, tienes toda la razón. Tengo 16 jugadores, 3 son zurdos, 13 son diestros, y me están diciendo cuál es la probabilidad de que los 16, los dos que lleguen a la final, de los 16, los dos que lleguen a la final sean zurdos. Y solamente hay 3 zurdos, o sea, es casi imposible, o sea, antes tiene 2,5. No mentiras, esa es la probabilidad y eso es lo chévere de las matemáticas, que es muy exacta. ¿Listo? Entonces, muy bien, Guillermo, porfa, escríbeme por interno. ¿Cuál es la probabilidad de que la final sea entre un zurdo y un derecho? ¿Alguien me puede decir qué tengo que calcular acá? ¿Y por qué? La probabilidad de que X sea igual a qué, o mayor a qué, o menor a Es, qué. es igual a Igual 1, a 1. ¿Por qué? porque va a escoger entre un zurdo y un derecho, o sea, va a ser 1 y 1, no va a ser más de 1 ni nada de eso. Sí, pero Porque uno debe de ser zurdo y uno debe de ser diestro. Entonces no sube el valor en ninguna de las dos variables. sí, correcto, pero vean esta parte que dice acá. Sea X la probabilidad de que un zurdo llegue a la final. Eso es X. X es la probabilidad de que un zurdo llegue a la final. Eso es X. ¿Alguien me puede dar mejor la respuesta de por qué Px igual a 1? O sea, sí va por ahí, pero va asociado con este fragmento. Nada tiene que ver el diestro acá. Profe, en ese caso, la pregunta solo se refiere a la de que es un zurdo llegue a la final. Correcto, así Por ese es. mismo enunciado que usted nos señala. Correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que como yo desde el inicio dije que mi variable K, pilas, yo pude haber dicho que mi variable K no iba a ser 3, sino 13. Es decir, los diestros. Yo defino cuál es mi variable K. Ahora, si yo hubiera definido que mi variable K era ser ser diestro, entonces todo esto cambiaría. K ya no sería 3, sino sería 13, pero mi X cambiaría porque mi X va con base en la K. Acuérdense de eso. X va con base en lo que yo defina que es K. Yo lo que sugiero es que siempre traten de hacer K con base en lo que les están preguntando. Es decir, si a ustedes les dicen cuál es la probabilidad de que 2 zurdos, pues tomemos los zurdos como K.
acá hagámoslo 3. Acá, ¿cuál es la probabilidad de que un zurdo? Entonces, enfoquémoslo en los zurdos. ¿Listo? ¿Qué hubiera pasado si K, en vez de ser 3, lo hubiéramos tomado por el lado de los diestros y hubiera sido 13? Y aquí me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que dos zurdos se encuentren en la final? Pues, X sería igual a 13, ¿no? no. ¿Alguien me puede decir? Entonces aquí X, habría que calcular lo que X fuera igual a qué. Si yo hubiera tomado mi variable K con base en los diestros, es decir, K igual a 13 en vez de K igual a 3, pilas. Ahí ahora sería, sea X la probabilidad de que un diestro llegue a la final. Si esto es la probabilidad de que X es la probabilidad de que un diestro llegue a la final. Y me dicen cuál es la probabilidad de que lleguen dos zurdos. Tocaría calcular la probabilidad de que X sea igual a 0. 0. ¿Por qué? Porque si X lo voy a tomar con base en mi K igual como si fueran diestros y me dicen cuál es la probabilidad de que dos zurdos se encuentren en la final, pues mi X sería 0. Pero como yo lo tomé con base en los zurdos y me están pidiendo cuál es la probabilidad de que dos zurdos lleguen, pues X va a ser igual a 2. Porque yo quiero saber cuáles son dos zurdos, dos que tengan la característica K. Como en el otro lado la característica K era diestro, pues aquí me hubiera tocado colocar X igual a 0. ¿Sí? Entonces, mi recomendación es que veamos qué es lo que me preguntan y con base en lo que me preguntan, hagamos esa la variable K. Eso es lo que yo les recomiendo. ¿Listo? Entonces, retomamos. ¿Cuál es la probabilidad de que la final sea entre un zurdo y un derecho? Si yo hubiera tomado mi variable K como diestro, aquí en X me hubiera tocado colocar X igual a 1, porque me estaban preguntando por un derecho. Pila, si yo lo hubiera tomado como diestro, como lo tomé como zurdo, igual tengo que calcular Px igual a 1, porque estoy hablando de un zurdo en la final. ¿Listo? Ahora, reemplazo y demás, y esto me da 32.5. ¿Alguien me puede hacer el análisis y me puede decir si ese 32.5 es correcto? ¿Qué pilas? Puede que no, puede ser una trampa, pero si alguien dice sí, tiene lógica por tal y tal, ¿alguien me puede hacer ese análisis, por favor? ¿Alguien me puede decir, por favor, si 32.5% hace coherencia a que un zurdo y un diestro sean los que jueguen la final? Sí, claro, profe, porque ya se toma de los tres restantes que quedan de diestros. Entonces ya es una probabilidad más alta. Muy bien, Fernando, así es. Si yo tengo 16 jugadores, 3 zurdos y 13 diestros, y me preguntan la probabilidad de que la final la juegue un diestro y un zurdo, ¿qué va a pasar? La probabilidad va a aumentar. Es que el anterior era muy difícil, de 16, 3 zurdos y que dos de esos 3 zurdos jueguen la final, muy difícil. Ahora bien, acá es un diestro y un zurdo, tiene más lógica, es más probable. Por lo tanto, la probabilidad es más alta. Ahora yo hago una pregunta. ¿Qué pasa si hubiera un tercer enunciado en el que dijera cuál es la probabilidad de que la final la jueguen dos diestros? ¿La probabilidad aumentaría o bajaría con respecto a este 32.5? Claro, profe, Aumenta. aumentaría porque es mayor cantidad de diestros Aumentaría, que de profe, porque la zurdos. variable también aumenta en 2. Pues realmente no es porque la variable aumente en 2, que también, No, porque pero realmente es hay mayor porque hay, cantidad de diestros. claro, mayor cantidad de diestros. Si tú tienes 16 jugadores y hay 13 diestros y 3 zurdos, la probabilidad de que la jueguen en la final dos diestros es muy alta, porque en un diestros hay 13, zurdos solamente hay 3. Entonces la probabilidad debería ser mayor, aumentaría. Muy bien.
Listo. Antes de culminar, bueno, ¿tienen alguna duda con este ejercicio? Quería solicitar una cosa, tutora, y recordar eh, cómo, cómo saco yo la deducción del 0,025% entre 3 sobre 2 y 13 sobre 3. No te entiendo. O sea, ¿cómo llegué a este resultado? La 2.5%. operación, ¿cómo es la operación de todos esos, Bueno, esta parte, de los 40? esta parte ya la vimos. Estos son combinatorias, ¿no? Entonces, ¿esto realmente cómo es? Se los voy a, Sí, les voy a es dar una parte. recordar, un recuerdo de la combinatoria, porque a veces salen en los exámenes, salen a veces trampitas y lo pueden a uno corchar también. Entonces, realmente esto, ¿cómo debería estar escrito realmente? Debería estar escrito 3 combinado 2, ¿sí? Dividido, bueno, espere, por 3 combinado 2 por 13 combinado 0. ¿Alguien tiene una calculadora ahí a la mano? Que obviamente esto se puede Sí, profe, desglosar, yo. pero Sí, señor. tampoco, ¿no? Eso se puede desglosar, hay una fórmula combinatoria, ¿no? Esto es n combinado r, y eso es n menos r sobre, bueno, ahí ustedes ya vieron ese tema, ¿no? Y dividido todo en 16 combinado 2, ¿listo? Esto es realmente como está escrito. Lo que pasa es que esta es otra forma de notar combinatoria, ¿cierto? Que pareciera una división, pero no es ni por el chiras porque aquí no hay ningún guión en la mitad, ¿no? Entonces sería 3 combinado 2 por 13 combinado 2, todo eso dividido 16 combinado 2. Entonces hay dos maneras de resolverlo. Una manera es de manera manual. Hay una fórmula. Si alguien la tiene a la mano, excelente. Esto recordemos que es n combinado r, ¿no? N combinado r. Y eso tiene una fórmula. Entonces lo podemos hacer de manera manual. Y la otra fórmula, la otra forma es vía calculadora. En su calculadora científica, ustedes van a encontrar una letra que es la letra C en alguna parte, y esa es la que se utiliza para las combinatorias. Profe, GeoGebra también se puede resolver, ¿verdad? Sí, también se puede resolver, pero yo lo que les digo es traten de utilizar GeoGebra solamente como un método de comprobación al final del día. Ahí ¿Por qué? Sí. en Google hay uno que en calculadora científica 2.0, ahí también es más explicativo el, el proceso para hacerlo también igual. Y si usted necesita editar, solo le da clic y ahí edita mismo también, digamos, cambiar valores y eso. Entonces, lo que yo les... Déjenme un segundo, por favor. Profe, de pronto, o el compañero, buenas noches para todos. De pronto el compañero nos podría orientar, o el profe ahí con la calculadora científica que él dice mediante Google. Pues teniendo en cuenta que hay muchos compañeros que no tienen clara la operación, pues sería un poco más representativo para saber cómo hace uno para aplicar esa combinación, ¿no? 3 combinados. ¡Cambio!
Profesor, operación da 3. Listo, qué pena con ustedes. Entonces, como les venía diciendo, GeoGebra se puede utilizar para desarrollar los ejercicios. De hecho, en la guía está contemplado que la idea es que ustedes hagan sus comprobaciones, pero como bien lo dice, la idea es eso, o sea, yo prefiero que ustedes realicen y lo mejor es los cálculos de manera manual y que se vea el detalle de la operación y que si aquí ustedes quieren calcular 3 combinados, pues lo hagan acá. N combinado R, ¿cierto? Siendo N, 3 y C y R, 2, perdón, y R, 2, ¿cierto? Listo, y aplican la fórmula. N factorial sobre... ¿Alguien la tiene? N menos R factorial por R factorial. ¿Y qué es factorial? Si a mí me piden calcular 3 factorial, pues 3 factorial va a ser igual a 3 por 2 por 1. Si a mí me piden calcular 10 factorial, 10 factorial va a ser 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Listo? Entonces esa sería la manera. Entonces reemplazamos 3 por 2 por 1 sería el numerador que es n factorial. Sobre, y hacemos la operación n menos r. N es 3, r es 2, o sea sería 1 factorial por r factorial, que sería 2 factorial. ¿Listo? Entonces, me gusta más que ustedes realicen los cálculos así, ¿listo? Y utilicen estas herramientas como GeoGebra solamente como un método de comprobación. ¿Listo? Es importante. Y en la calculadora científica también hay un botoncito que es el que tiene la letra C, que también es capaz de hacer las combinatorias. ¿Listo? Entonces recuerden que esta parte es combinatoria. ¿Listo? No división. Profe, el Ya ejercicio, saben cómo el calcular. ejercicio da 3. Listo. Entonces, antes de culminar, que quedan 5 minutos, les quería comentar una cosa. Muy posiblemente ustedes vayan a tener ejercicios y es lo más seguro, en los que les pidan calcular la probabilidad por arriba. Es decir, retomemos el ejercicio del zoológico. En el ejercicio del zoológico teníamos un n mayúscula igual a 100. A 100, profe. 100, porque eran 100 animales en el zoológico. Teníamos un K de 25, que eran los que estaban en riesgo de extinción. Y el gerente sacó al azar 5. ¿Listo? Estas son mis variables del ejercicio del zoológico que nos inventamos. ¿Qué pasa si a mí me llegaran a preguntar cuál es la probabilidad? Bueno, quiero que alguien me ayude. Si a mí me preguntaran cuál es la probabilidad de que hayan no más de 2 animales en peligro de extinción de la muestra. ¿Qué es lo que yo tendría que calcular? No más. ¿Qué tendría que calcular? Si es no más de 2, tendría que calcular la probabilidad de que X sea ¿Menor o igual que 2? muy bien. X menor o igual que 2 porque es no más que 2. Si es 3, ya es más que 2, ¿no? Entonces, muy bien, no más que 2. Muy bien. ¿Qué pasa si a mí me piden calcular la probabilidad? Me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que hayan entre 2 y 3 animales en peligro de extinción? ¿Qué tendría que calcular? ¿La probabilidad de qué?
X X, esté Todo igual. X mayor que 2 y menor que Menor o 3. igual que 3. menor o igual, pilas, Menor porque o esa igual a parte ya la 3. vimos. Claro, porque haya entre 2 y 3, o sea, los incluye. Este signo de abajo, que es el igual, hace que los incluya. ¿Listo? Y esto sería sumar P2 más P3. Aquí sería sumar P0 más P1 más P2. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si me dijeran cuál es la probabilidad de que haya más de un animal? Más de un animal en peligro de extinción. ¿Alguien me puede decir qué tocaría calcular? PD P igual mayor que 1. X mayor que 1. Para Muy uno. bien. Yo dije más de 1. Más de 1 no contempla el 1. O sea, muy bien. Mayor a 1. ¿Qué pasa? Si a mí me dicen PX mayor a 1, ¿yo qué voy a tener que calcular? P de 1, P2. ¿Me pueden ayudar, por favor, con uno en silencio? Más P2, más P3. ¿Hasta dónde paro? ¿Alguien me dice hasta dónde Hasta paro? 100. 5. Hasta 5, porque sacaron 5. 5 es la muestra, correcto. Más P4. Más P5. En vez de yo ponerme a hacer todo eso, porque por cada P1 yo tengo que hacer todo esto, por cada P1, vean, por ejemplo, esto fue para P2, y vean todo lo que me tocó hacer. En vez de yo ponerme a hacer eso, cuando a ustedes les den una probabilidad que sea mayor y el N sea muy grande, utilicen esta fórmula, que es coger el 100% y restarle la probabilidad contraria. Es decir, en vez de yo ponerme a hacer todo esto, lo que yo haría es Px mayor o igual a 1, perdón, Px mayor a 1 es igual a 1, o sea, 100%, menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 1. Y así me arreglo la vida. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener que calcular 5 puntos de probabilidad, sino solamente 2, que es Px0 y Px1. Y lo que hago es que cojo el 100%, como yo sé que todas estas probabilidades del 0 al 5 me van a sumar el 100%, ¿cierto? Porque ustedes saben que la probabilidad, o sea, la suma de todos los posibles resultados da 100%. Eso sí es fijo. ¿Listo? Entonces, como yo sé que del 0 al 5 me va a dar 100%, yo lo que hago es, en vez de ponerme a calcular todo esto, calculo es la inversa. Utilizo el complemento. Y digo 100%, que es 1, esto es como tener 100% o 1, menos lo contrario. Entonces, si de aquí a acá, si yo calculaba de P1 a P5 y eso me iba a dar el 80%, sumar todos esos, pues este sería más fácil, sería 100% menos, y aquí calculo P0 más P1, y eso me da el 20%, ¿cierto? Eso me da el 20%. Entonces yo simplemente lo que estoy haciendo es 100% menos el 20% da el 80%. Y así me evito tener que calcular P1, P2, P3, P4, P5, sino simplemente calculo 2. Esto es una recomendación para cuando les pidan calcular valores que sean mayor o igual y el n sea muy grande. Porque si el n es de 3 y me dicen calcular la probabilidad de que x sea mayor a 1, pues simplemente es P2 más P3. Ahora, como es n5, pues imagínense, ahora imagínense el ejemplo de la UNAT, donde teníamos n era 1000,
K era, ya ni me acuerdo, como 400, eran 60. 40 a Al 600, 60%, 600. 600 y N era 50. 50, la muestra era 50. Ahora, ¿qué tal a ustedes les hubieran preguntado? Ahora es el ejemplo de la UNAT. ¿Cuál es la probabilidad de que de esos 50 estudiantes que sacaron al azar el rector, cuál es la probabilidad de que más de 2 sean padres de familia? Entonces tendría que calcular P3 más P4 más P5, así sucesivamente hasta P, la probabilidad de que X sea igual a 60. Perdón, a 50. Ahora, de la otra manera, simplemente tendría que hacer 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual, perdón, menor a 3, que eso sería igual a 1 menos P de 0 más P de 1 más P de 2. ¿Listo? Entonces utilicemos el complemento y nos ahorramos un poco de jump. Cuando es menor suele ser muy pegado, entonces no haría falta. ¿Listo? Quería que tuvieran eso en cuenta, simplemente es una recomendación. Entonces, recomendaciones. 1, por favor, lean muy bien los enunciados, ya saben a qué se refieren cada una de las variables, ¿sí? ¿Cómo las podemos identificar? Ya saben que esto no es división, sino es combinación, ya saben cómo se calcula. Les recomiendo estar muy pendientes con los iguales, mayor o igual o menor o igual, no es lo mismo que igual, es decir, mayor o igual a 2 no es lo mismo que mayor a 2 y menor o igual a 5 no es lo mismo que menor a 5. Tener cuidado con eso porque eso hace la diferencia y es un error muy común. Y también usar los complementos para que se les facilite mucho la vida. ¿Listo? Ya nos pasamos del tiempo. ¿Alguien tiene alguna duda muy puntual? No, señor. Listo. Igual, yo sé que ustedes tienen dudas respecto a sus ejercicios de distribuciones. Cada uno de los tutores va a estar obviamente realimentando, ¿sí? De manera frecuente cada una de las dudas que tengan. Entonces, si ustedes están conmigo, me escriben. Si no están conmigo, pues les escriben a sus tutores vía foro, vía mensajería interna, vía Skype, y pues ahí les van a poder solventar sus dudas al respecto. Voy a tener la grabación. Espero que les haya sido de mucho provecho.